si el principio es el pathos de la naturaleza, el senda de la naturaleza, eso tiene un crecimiento fuerte, como un tronco fuerte, y ahí puede crecer. Como de común o popular es en Uruguay, no lo sé. Pero veo que hay asociaciones y escuelas, entonces ahí está el principio de una profesión. Quizás alguien de Uruguay puede contestar mejor a esta pregunta. Una persona, ¿sí? Gracias. Mi nombre es Walter Bombín, soy el presidente de la Asociación de Paracelsianos de Uruguay. Y el tema es el siguiente: en cuanto a la enseñanza, las escuelas aquí en Uruguay están más o menos legisladas desde el punto de vista y aceptadas por el Ministerio de Educación y Cultura, por un lado, pero no están aceptadas sí, por el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, tenemos la contra de algunos decretos políticos, los cuales legisla que la acupuntura, por ejemplo, es algo que lo tienen que hacer médicos, y también la utilización de hierbas que son, nosotros llamamos homeopáticas, que son tóxicas en determinadas dosis, y esas son las regulaciones en principio que tenemos. Luego hay un vacío legal, y bueno, dentro de ese vacío legal es lo que nos movemos profesionalmente. Esa es la situación aquí en el Uruguay. Si me permiten, yo represento al Laboratorio Apifarma de Uruguay, Paraguay, y en estos momentos nos centramos solamente en la parte de apiterapia, como integrante, digamos, del grupo grande de naturópatas, ¿no? Claro. Y bueno, en estos momentos hemos presentado ya en el Ministerio de Educación y Cultura, hemos presentado los estatutos para formar una asociación de apiterapia. Nosotros en estos momentos tenemos unos 50, 60 médicos que están haciendo apiterapia en el Uruguay. Y por suerte, algo que es bastante difícil es encontrar la anuencia del Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud Pública. Exacto. Pero el Ministerio de Salud Pública autorizó que se hiciera este tipo de escuela, o sea, dentro de los fundamentos de la asociación está también crear una escuela de apiterapia. Y que esa escuela de apiterapia además se asesora del Ministerio en lo que se refiere a apiterapia. Y también contamos con la anuencia, no de la OMS, pero sí de la OPS, para tratar de formarlo. Acá todo muy difícil y como tú dijiste, el Ministerio de Salud Pública es un engorro y además tenemos el vacío legal de que no hay una legislación referente a la homeopatía. Estamos en un vacío legal, lo que nos impide muchas cosas, ¿no? Obtener certificados, obtener muchas cosas porque no se registran los productos homeopáticos. Pero pienso que tendría que haber una unión general, reunirnos y formar. Nosotros estamos por un lado como una chacrita haciendo eso, pero de repente tendríamos que formar parte de algo más global como es una asociación de naturópatas, ¿no? De la Asociación General, pero para eso necesitamos también la autorización de Salud Pública. Exacto. Sí, el tema es que ante la duda lo primero que hacen es hacer un congreso o una reunión o un grupo de estudio que está hecho por médicos y no por naturópatas. Muy importante, muy interesante me pareció lo de Tina en cuanto a las horas de estudio para la naturopatía, eso que prácticamente aquí no teníamos una idea de a nivel internacional cómo se manejaba. También hay algo que vemos que no somos los únicos con los problemas. Me llamó poderosamente la atención lo de Austria. Nosotros hemos conversado justamente lo del maestro Paracelso, dónde estuvo, dónde se desenvolvió, todo eso con Tina. Y también, digo, muy feliz por lo de México, por eso es muy importante.
todo eso que está haciendo México, pero hay un tema que yo pensaba en la ponencia tuya, Tina, que si creamos una escuela, el tema es, en principio, es difícil encontrar profesores que acrediten poder dar y tener esa enseñanza, que algo de eso que tocaste en el tema. Pero la ventaja que hay aquí es que el idioma español se habla en muchos sitios del mundo y hay muchos naturópatas muy buenos que manejan la lengua española, que se puede colaborar, y por eso también sirve una base de datos de escuelas en el mundo, que también invito a todos vosotros, si conocéis alguna escuela aquí en Latinoamérica, que puede estar en la base de datos de la WNF para poder entonces cambiar estas informaciones. Lo único que tengo entendido que está muy adelantado esto es en Bolivia, y es posible que podamos tener algún contacto para ver cómo se manifiesta, porque incluso creo que es oficial la medicina tradicional, que es la de hierbas, ¿no? La medicina ancestral de ellos, y bueno, tenemos gente que incluso que ha salido de escuelas de aquí de Uruguay, que está trabajando y dando clases incluso ya en universidades de Bolivia, y por ahí es que vamos a tratar de hacer la conexión, ¿está? Te agradezco enormemente, Tino, por todo lo que has aportado. Sí, gracias, Tina. Pertenezco a la asociación ANTU, que es la Asociación de Naturópatas del Uruguay. Como asociación nacional, lo que estamos haciendo es justamente las tratativas para las leyes desde 2002 que estamos trabajando con ANTU, y ahora empezamos de nuevo unas tratativas porque ya las promesas son que no van a ser desde los médicos, como dijiste recién, ¿no? Que si antes si eras médico, si no, no valía. Ahora se está abriendo un poquito el tema, y bueno, la idea es incluso en varios ámbitos del gobierno poder realizar este inicio de las leyes, que ya tenemos los proyectos entregados, todo, ¿no? Y darle, cada año les estamos dando otro empuje, aunando a todos los naturópatas. Al ser asociación nacional, la idea es aunar a todos los que estén trabajando en la profesión, ¿no? Escuelas también, hay algunas, pero todo esto recién está abriéndose más, y estando también a favor de los que somos naturópatas no médicos. Pero es un trabajo que obviamente tenemos que hacer entre todos, ¿no? Unirnos. Mañana a las 10 de la mañana va a estar la ponencia sobre las leyes acá en el Uruguay, de la directora de ANTU también, así que estaría interesante que estuvieran y que nos juntáramos, ¿no? Sí, ibas a hacer una pregunta. Sí, no, mi pregunta era por qué no fusionar. Yo entiendo el punto del doctor Lema, y, o sea, los naturópatas van por un lado, los que tenemos formación académica en medicina, odontología, etcétera, vamos por otro. Él está planteando, tú planteas lo de profesionales médicos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no fusionar? Y lo que pasa es que además si queremos crear, lamentablemente no hay otra forma de que si creamos una escuela, lo que tú decías de docentes, no pueden ser nada más que médicos que tengan una casuística interesante de 20, 25 años para poder enseñar, porque no hay nada más que la experiencia, otra cosa no hay. Es la experiencia la que le dio el conocimiento. El tema del médico que quiere enseñar temas naturales, porque no es naturópata, ¿no? El médico es una profesión, el naturópata es otra profesión. Lo entiendo, sí. No se tienen por qué mezclar, no, son dos cosas diferentes. Entonces quien tiene que enseñar es un naturópata. Si es médico o no es médico es irrelevante, el tema es que sea naturópata. No, pero son médicos naturópatas, o sea, son médicos que están dedicados, en el caso nuestro, son médicos que están destinados, que han trabajado en apiterapia de hace 25 años. O sea, entiendo eso, pero la apiterapia es una rama. Sí, es una rama, por eso a eso voy. Queremos englobarnos en algo más general, no con una chacrita solo por nosotros. Obvio, por eso tenemos que estar todos unidos. Por eso, a eso íbamos. Por ser apiterapeuta o acupuntor no quiere decir que sea naturópata. No. Entonces la idea es hacer la profesión de naturopatía. ¿Sí?
que sea realmente una profesión independiente, porque nadie le saca el trabajo a nadie. No, no, Pero si no, porque esa es la creencia de muchos. pero ¿sabes lo que pasa? Sí, de muchos, lo han dicho. Lo que pasa es que nosotros, en el caso nuestro, por ejemplo, hemos visto muchas cosas que nos dan a veces vergüenza. Por ejemplo, se han enseñado y se ha autorizado a gente a trabajar en apiterapia solamente por haber hecho un curso en internet. Y eso para nosotros es vergonzoso, no solo vergonzoso, sino peligroso. Porque en el caso de la apiterapia, que por ejemplo puede dar casos bastante importantes de alergia, ¿cómo una persona que hizo un curso por internet puede sacar a una persona si le da un caso de alergia? Y eso se está dando y se están atendiendo por todos lados. Entonces entendemos que todo eso debe regularizarse, estamos totalmente de acuerdo. Pero si no, cualquier persona dice, no, yo lo atiendo y se terminó. Y vemos hoy que hay gente que son apicultores, en el caso nuestro son apicultores y están haciendo apiterapia, aplicando la abejita en determinados lugares, haciéndole picar a la gente. Y eso es absurdo. Yo quería añadir una cosita. Si la profesión de naturópata existe ya y regulado en muchos países, y antes de negar esa profesión es aprender de estos países cómo está instalado y regulado para tener una profesión de la disciplina naturopatía. También lo que sería muy importante es que todos nosotros sabemos dónde estamos y dónde queremos llegar, y que nos llamamos naturópatas y su equivalente en otros idiomas, y no terapeuta tal. Entonces es también algo muy importante que cada uno tiene su nombre y su apellido. Nosotros tenemos el nombre naturópata o su equivalente en diferentes idiomas, Naturopathic Doctor, Heilpraktiker en alemán. Lo que tenemos que evitar es mezclar con términos que dan una intención falsa. Terapeuta no es una profesión, lo siento mucho decirlo tan claramente, no es una profesión y terapeuta no es algo para regular. Y así no llegamos a ningún sitio si nos llamamos terapeuta. Hay médicos, hay abogados, hay profesiones de muchos tipos y hay naturópatas. Y no médico natural, terapeuta alternativa, no. Son cosas que nos hacen daño a la profesión del naturópata, que existe ya en muchos países. Y podemos aprender de estos países. Y si ustedes son médicos que tienen una carrera fantástica, están aplicando una herramienta, una técnica. Y si también han hecho una carrera en naturopatía, se llaman naturópata, así es donde nos juntamos. Pero una técnica sola no significa naturopatía, es una herramienta que puede aplicar el médico, que puede aplicar el naturópata. Pero nosotros estamos juntando la profesión del naturópata. Y eso es muy importante para tener una voz fuerte y unida y clara hacia el público, para que la gente sabe quién somos. Sí, lo dijiste de manera muy importante. Yo voy a meter aquí un poco, voy a platicar con ustedes algo. Lo que dice Tina, para nosotros en México ha sido un momento álgido el año pasado y el antepasado, porque efectivamente muchas profesiones quieren incluirse con la otra terminología, ingeniero naturopático, por decir algo, médico naturopático. Y como ellos dicen, no existe esa asignación. En México lo que hicimos y lo que les pedimos a ustedes es armonizarnos, ¿verdad? En el sentido de que existe una profesión llamada naturopatía. Es
esa es la palabra, una profesión llamada naturopatía, que ya está regulada en algunos lados, que ya hay un proceso académico, que hay un seguimiento, y que los que estamos interesados en ser naturópatas, yo soy médico de profesión y naturópata de elección, porque tuve que dejar la medicina a un lado, ¿verdad? Los conocimientos o el pensamiento, para la naturopatía entenderla. Todos tenemos cabida en la naturopatía, todos, absolutamente todos, pero no podemos estar inventando, como ella dice, que si hicimos una práctica de 8 días o 5 días, una técnica, y que queremos con una técnica pasar a ser naturópatas. Tenemos que ir a hacer la profesión naturopática, tenemos que prepararnos, tenemos que hacer un proceso, el mínimo, ya lo dijeron ellos, 1500 horas, para designarnos como naturópatas. La licenciatura o la naturopatía es una profesión buena, algo del futuro. Yo creo que tendríamos que armonizar los países para ir entendiendo esto, porque es cuestión de irlo entendiendo. Es una profesión nueva que se presta efectivamente para mucha mala información. Les decía a algunos que no estaban aquí, como usted, compañero, que la asignación que me hacen de presidente presidenta de este encuentro nos compromete de manera adecuada y oportuna a que en lo que podamos apoyarnos en la formación de esto, aquí estamos. Y gracias, Tina, lo definiste como lo entendemos la naturopatía. Gracias por tu exposición. El asunto acá es el siguiente, luchamos contra algo muy difícil, que es el Ministerio de Salud Pública nuestro. El Ministerio de Salud Pública apenas ha reconocido la acupuntura, no reconoce la homeopatía, hay vacíos legales desde el punto de vista legislativo, ni siquiera está regulada desde el punto de vista legislativo. Por lo tanto, el camino que hay que recorrer es muy difícil. Y nosotros hace 20 años que estamos luchando, tratando de lograr que se reconozca. El ministerio en nuestro país reconoce lo que es el médico, digamos, alópata, y no reconoce otras cosas, y hemos luchado, hemos cambiado de cantidades de ministros, de cantidades de directores de salud, y siempre nos encontramos a lo mismo. No nos reconocen para nada, solamente reconocen lo que es el médico, digamos, alópata común, y lo demás es como que si fuera, vamos a decir una palabra fea, brujería, porque nos han dicho que es algo así. Entonces estamos luchando contra algo que es contra los molinos de viento prácticamente. Es muy, muy difícil, ¿no? Están cerrados. Y además es difícil, además, que en la facultad la facultad de medicina no existe ningún posgrado de ninguna de las otras, entonces no nos reconocen para nada, para nada. Si me permites, yo creo, es que no viniste, compañero, amigo, no llegaste en el primer momento. Estuvo aquí el doctor Galo, que es el ministro, el presidente de la Comisión de Salud. Y el compañero, el amigo Alfredo, lo invitó y estuvo aquí, y realmente está muy interesado en la naturopatía. Vino no nada más a hacer presencia, platicamos con él afuera, la compañera estuvo, ¿dónde está? Isabel, y le di una tarjeta para tener un primer encuentro. De hecho, Alfredo quedó que una vez que terminemos las mesas de trabajo, le va a llevar un informe, o sea, sí están interesados. Y él estaba pensando también que en la Facultad de Medicina tendría que abrirse esto. No, estamos hablando de algo diferente. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que dijo la compañera, unirnos los naturópatas precisamente para empezar a permear en eso. Yo lo que quiero manifestar simplemente es que conozco también al doctor Galo, sí, perfecto, pero ya digo, estamos luchando hace 20 años con esto. Hay un proyecto que está para regular la parte de toda la naturopatía y de la parte de bolistería, la parte de homeopatía, todo. Hay un proyecto que está estudiándose hace más de 10 años en el país y sin embargo duerme en un cajón
nos dieron a nosotros inclusive una vez para que hiciéramos alguna observación o algo por el estilo, y siguen los cajones. Entonces, yo lamentablemente en los políticos ya no confío más. Entonces, dicen que sí, dicen que esto cuando llega el momento no pasa nada. Y ya nos tienen así hace 20 años, entonces para nosotros realmente es algo que nos desilusiona, porque ya le digo, luchar y luchar contra nada. Entonces, y no tenemos otra opción que si queremos legalizar las cosas, recurrir a los ministerios, porque no hay más remedio. Si queremos que algo lo legalicen, que algo nos den autorización, tenemos que ir a los ministerios. Si estamos golpeando todo, puertas cerradas. Sin embargo, esta clase de encuentros dan la oportunidad a que ustedes se junten. Es eso lo que queremos. A que vean que en el mundo ya existe la naturopatía, que nada la para, y eso empuja. Si tú me perdonas una cosita, una respuesta que nos dio una ministra hace tiempo, cuando nosotros fuimos a plantear esto, nos dijo claramente así: ustedes son pocos y no hacen ruido. Yo creo que es bastante elocuente. Me gustaría participar, bueno, después le voy a dar la palabra al compañero que viene de Ecuador, pero quisiera decir algo, ¿no? Respecto porque nosotros estamos trabajando en España, pero además estuvimos trabajando acá antes y porque además aprendimos mucho en España de Uruguay, eso es increíble. Hay mucho que acá no se conoce de nosotros mismos, eso es importante. La naturopatía en Uruguay tiene 100 años, no tiene ni 10, ni 20, ni 50, ni 60, ni 70, tiene 100 años, que fue cuando se comenzó a gestar, empezaron a llegar de España naturópatas, se afincaron en Montevideo, como se ha explicado, y junto con naturópatas argentinos, con naturópatas chilenos, y luego se fueron sumando colombianos, y luego se fueron sumando más naturópatas de Sudamérica, junto a los españoles, a italianos. Se empieza a conformar en Montevideo, en Sudamérica, pero en Montevideo, la naturopatía. Estamos hablando del 1900. Esto yo no lo sabía. Yo trabajo acá, yo empecé a formarme, yo empecé a estudiar medicina, pero no soy médico, porque me encontré con herramientas que no estaban dentro de la medicina, que eran las que a mí me hacían feliz. Trabajé en los sistemas de salud y como practicante. Y entonces, elegí un camino que no fue el de la medicina, que es el de la naturopatía. Por eso cuando Tina habla y ella habla, yo lo siento esto, porque es una cosa que aparte tiene que pasar por una cuestión del corazón, de la vocación. No desde la mente, de querer ordenar algo intelectualmente. También hace falta, somos un todo, pero el naturópata se encuentra finalmente, busca hasta que se encuentra con la naturopatía. Acá en Uruguay además yo participé siendo muy joven en una segunda etapa en Uruguay, alrededor de los fines de los 80, los años 90, una gran ola de herramientas naturopáticas que empezaron a llegar a Buenos Aires, sobre todo, que es una ciudad más importante que Montevideo. Entonces empezaron a llegar a Buenos Aires, luego a Montevideo, herramientas de la naturopatía, como las esencias florales de Bach, que todos conocemos, homeopatía, y a partir de ahí empiezan a llegar muchas otras herramientas, y empiezan a llegar desde Brasil y de otras partes, ¿no? Y éramos terapeutas, porque la palabra naturopatía, el término naturopatía, no existía. Existió en 1900, pero se perdió. Por el camino se perdió. Entonces, nos encontramos muchas personas que veníamos del mundo de la salud o que queríamos comenzar a estudiar y que nos encontrábamos muy cómodos y felices con respuestas de estas herramientas, que eran diferentes herramientas y que se llamaba terapéuticas, ¿no? Cuando voy a España después, del tiempo, me encuentro con el mundo de la naturopatía. Y yo digo, es que yo soy naturópata, me empecé a dar cuenta que era naturópata, ¿no? Yo soy esto y evidentemente seguía aprendiendo, me seguía enriqueciendo y formando. Y me di cuenta, me encontré con un mundo de la naturopatía donde, como bien dijo Tina, ya era un mundo donde hay regulación, donde hay formación,
donde hay, bueno, en España se da la realidad de que el naturópata es una profesión legal, que se trabaja legalmente, pero todavía no está regulada, como bien dijo, en la parte académica, que en eso estamos ahora, como organización colegial. Diciendo todo esto, lo que quiero decir es que la naturopatía en Uruguay en realidad siempre existió. Existió con el nombre de naturopatía, también asociado al nombre de naturismo, como hablábamos con Claudio Steve, ¿no? en aquel momento. Pero sin llamarse naturopatía, existía la naturopatía aquí, o por lo menos las herramientas naturopáticas, muchas, ¿no? Inclusive sin llamarnos naturópatas, muchos veíamos que con una herramienta no alcanzaba y aprendíamos otra y otra y otra hasta tener un conjunto de herramientas que sí sentíamos que podíamos estar mínimamente capacitados responsablemente para trabajar. Entonces, ¿qué pasa con la naturopatía como término y como profesión? En Uruguay, como dijo el doctor Galo, estamos en el punto cero. Esa es la verdad, en Uruguay estamos en el punto cero desde el punto de vista de la regulación en todos sus aspectos, profesional, académico, y de investigación y de estructuras para la formación y para todo eso. Hay que hacer desde cero, como él dijo, acá hay que empezar de cero. ¿Qué es lo que veo como positivo? Que es una gran oportunidad. Una gran oportunidad de hacerlo bien, de hacerlo adecuadamente, de que se construya y se regule de la manera adecuada. Eso es lo que tenemos acá. Tener una gran oportunidad es importante, porque la historia que él contaba, que yo la conocía, no de él, pero de mucha gente que intentó en muchos momentos regular esto para trabajar dignamente, la historia que él cuenta es la historia real. Por resistencia, o por incomprensión, o por ignorancia, en el buen término, en el buen sentido del término, nunca se llegó a regular nada. Pero ahora hay una oportunidad. Nosotros, en este encuentro que hicimos acá, se hizo, por un lado, para respetar la historia que tiene Uruguay dentro de la naturopatía internacional, no porque acá la naturopatía fuera fuerte y pujante, pues si fuera por eso, jamás hubiéramos hecho un encuentro en Uruguay, porque no existe nada como naturopatía. Pero Uruguay tiene una historia tan maravillosa en el encuentro iberoamericano de la naturopatía que se decidió reconocerlo y además aprovechar para que fuera esta oportunidad. Entonces es importante pararnos hoy y decir, bueno, sí, fue distinto hasta el día de hoy. Él decía, yo lo respeto, pero no es lo que estoy sintiendo. Él decía, no creo en los políticos, no, lo respeto, porque es cierto que hay una historia de frustraciones, ¿no? Pero nosotros miramos para adelante. Yo no me puedo quedar con ese sentimiento, porque si no, no estaría asumiendo mi responsabilidad el día de hoy. Mi responsabilidad fue venir a Montevideo, sabiendo lo que había, y empezar a golpear puertas, a tomar contacto, a explicar lo que era la naturopatía, a explicar que existe la Organización Mundial de la Salud, con un interés totalmente importante de comenzar a incorporar en los estados esto, que ellos le llaman de otra manera, pero que ya habrá oportunidad de llamarle de la manera correcta, y que hay una organización mundial de naturópatas que se está organizando y que la naturopatía está regulada en muchos países. Y entonces, a partir de eso, ellos comenzaron a mirarlo de otra manera, a mirarlo como una profesión, no como una terapia, que algunos la pueden hacer y otras no. Claro, si uno lo mira como una herramienta terapéutica, es lógico que no lo permitan, porque no estamos adecuadamente formados si no lo conseguimos como una profesión. Ese es el punto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Antonio Delgado, soy homeópata. Les quiero explicar a mis compañeros muy brevemente lo siguiente. En este país, tal vez yo que he indagado un poco en la historia de los naturópatas, arranca en 1897, tenemos ya las primeras informaciones, con algunos naturistas y algunos homeópatas. En este país, con su mentalidad liberal, que existió en la primera parte del siglo pasado, permitió sin ningún problema la aplicación de las terapias homeopáticas, por ejemplo, del naturismo. En la época de la dictadura hubo un primer intento naturópata. En plena dictadura
así que hace más de 20 años que venimos lidiando, donde se formó una asociación de homeópatas, y hoy diríamos naturópatas, que consiguió su autorización en lo que es el Ministerio de Salud Pública, de Cultura, para poder ejercer, para poder dar clases, etcétera, etcétera, pero que fue de alguna manera dinamitada por los médicos que decidieron, médicos homeópatas, decidieron formar una asociación aparte, y eso quedó así en el aire. Entonces, para ser muy breves, la base para poder lograr, aparte de tocar puertas con políticos, etcétera, es tener, primero, la unidad, tener claro los conceptos, porque tenemos que cambiar la cabeza de los políticos y sobre todo de las jerarquías de salud pública que piensan de determinada manera, y tener el suficiente respaldo. En aquel momento, en el año 1981, no lo teníamos, el respaldo de otras instituciones, ¿no?, o grupos naturópatas internacionales que no existían, para poder lograr estas cosas que se han logrado en nuestros países. Por lo tanto, en el fondo, a pesar de los fracasos que personalmente yo pasé por estas situaciones, tengo una luz, más en este momento, tengo una luz de esperanza de que en el futuro, lo más pronto posible, logremos esto. Hay que tener mucha cintura, mucha paciencia y tener las cosas claras para explicar, ¿no? Y lograr que gente como el doctor Galo, con una mentalidad abierta, nos dé, junto a otros colegas, nos dé una mano para poder asentar las bases de la naturopatía en nuestro país. Pienso que la cosa va por ahí. Gracias. Si nadie tiene más nada que decir, entonces cerramos la ponencia de Tina y le agradecemos muchísimo.